Vamos con el doctor Alcedo Fernández. ¿Y de qué vamos a hablar? Señores, vamos a hablar de urología. Doctor, mis saludos. Un placer, Fabio, un placer. Encantado de estar aquí contigo y disfrutar de este paseo matutino. Bueno, de señores, información y conocimientos. me lo robé. Ya ustedes saben lo que es sacar un médico de su ruta, de su agenda diaria, que no empieza de que a las 9 de la mañana ni a las 10 de la mañana. Ya a las 6 de la mañana ellos andan visitando o preparándose cuando hay quirófano. Es así, es así. A la verdad que esa pasión de la medicina, la gente tiene que entenderla y valorarla. Hay que vivirla, hay que vivirla. Yo siempre, en un momento determinado, le decía siempre a los estudiantes de medicina, el que no le guste la medicina, que no la estudie. Porque esto más que todo es un asunto de pasión y entrega realmente a lo que es la salud y el estado del bien del paciente. Alcedo, la urología en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, los urólogos, que los hombres no quieren ir al médico? Bueno, yo digo que ha sido un asunto generacional y de educación más que todo. A medida que... Ese machismo. Sí, esa tendencia a no querer dejarse ver, a no querer dejarse tocar por otra persona, pues ha hecho que en alguna etapa de la vida o del transcurrir del tiempo haya sido un obstáculo importante. Pero gracias a Dios hoy la gente estudia más, la gente se prepara más. Hay más apertura, hay más aceptación. Las redes sociales han hecho un cambio dramático a favor en lo que es la parte de la información. Claro, información positiva e información negativa en cuanto a lo que tiene que ver con la educación del paciente desde el punto de vista de salud. Pero ha ayudado a que la gente abra la mente y cada vez más veamos personas jóvenes o personas que acepten, vamos a decir así ya abiertamente, a ser evaluado, tocado y chequeado, porque han visto, desgraciadamente, Fabio, las enfermedades urológicas nos han tocado, porque hemos tenido un primo, un amigo, un familiar, ¿no?, que haya padecido de alguna de las entidades urológicas, que no solamente cáncer, porque... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esas principales enfermedades? Bueno, tú sabes que nosotros como agente actuante en lo que es la salud masculina directamente, nosotros trabajamos lo que es la parte del árbol genitourinario en el hombre y lo que es la parte urinaria en la mujer. ¿A qué llamamos? Bueno, podemos decir lo que tiene que ver con las enfermedades quirúrgicas del riñón, del uréter, de la vejiga y de la uretra en la mujer, pero en el hombre agregamos lo que son los órganos sexuales, llámese el pene como tal, como un órgano, ¿verdad?, externo que tenemos, los testículos y la próstata. Además de que somos también parte de los agentes interactuantes quirúrgicos de la glándula suprarrenal, que son dos glandulitas que están ahí arriba de los riñones, que se encargan de manejar lo que es la parte del sistema hormonal en el ser humano. Entonces, dentro de las enfermedades, sabes que nosotros somos muy dados al urólogo se identifica con la próstata. Sí. El urólogo, cuando tú piensas en un urólogo, tú piensas, bueno, pensamos en próstata y en pene. Básicamente. Pero también trabajamos lo que son las otras partes. Entonces, aparte de ello, quizás una de las entidades que más frecuentemente nos lleva a ir al urólogo son las enfermedades de tipo infecciosa. Y es el caso, por ejemplo, tanto en el hombre como la mujer, esas infecciones de urinarias recurrentes, que es una de las principales causas por lo cual vemos más mujeres en la consulta. Pero también lo que son los llamados cólicos nefríticos, o la piedra en los riñones, piedra en el uréter, piedra en la vejiga, que son los elementos esenciales que muchas veces nos llevan de forma de emergencia a visitar al urólogo. Ese cuidado para evitar esas enfermedades infecciosas en las vías urinarias, y principalmente el hombre en su parte genital, ¿cómo se recomienda? ¿Qué tipo de tratamiento recomienda de manera rutinaria para evitarlo y no tener consecuencias? Tenemos que saber que la mayoría de las enfermedades pues vienen quizás por una rutina inadecuada de vida.
¿A qué llamamos eso? Bueno, aquellas personas, por ejemplo, que tienen poca recurrencia en la ingesta de agua. La ingesta de agua es un elemento esencial para evitar esas infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque el sistema se limpia con la orina. O sea, es un recambio que vive haciendo constantemente. El riñón produce orina 24/7. Lo que pasa es que se acumula en la vejiga y luego cada cierto tiempo, cuando la vejiga tiene cierta capacidad, pues entonces se expulsa por un sistema neurosensorial que manda una sensación al cerebro, y el cerebro entonces manda la orden de ejecución de contracción. Entonces, la ingesta de agua es un factor importantísimo. Yo diría que es fundamental dentro de los procesos. Lo otro es evitar la retención de orina frecuente. Principalmente aquellas personas que trabajan en oficina, aquellas personas que trabajan conduciendo, aquellas personas que trabajan en un tipo de vida sedentario, que muchas veces la prisa del trabajo, el no querer separar porque voy a interrumpir el trabajo, porque estoy en el punto clave de la ejecución de los procesos, o porque estoy en una oficina que no hay condiciones a veces para ir al baño, o personas que tienen una costumbre de no ir a baño que no sea el de su casa. Entonces esto hace que retengan mucho la orina, entonces la orina se mantenga mucho tiempo estancado y puede ser un factor predisponente en la formación de infecciones. Otra cosa que sí es importante, en aquellas personas que no tienen la facilidad de aseo con frecuencia. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay entidades como la fimosis o la dificultad de retracción del prepucio sobre del pene, conlleva entonces a tener mucho tiempo, a veces no se higieniza adecuadamente, o las personas, por ejemplo, diabéticas, que son personas en riesgo de hacer infección, porque la orina tiene un alto nivel de azúcar y eso le encanta tanto a la bacteria y a los hongos. Entonces, en el hay una mineralidad ahí que... Sí, y no solamente minerales, sino también que el azúcar, de lo cual se nutren la bacteria y los hongos, pues entonces en los pacientes diabéticos es muy común en la orina. Y entonces esto favorece la replicación y la multiplicación rápido de bacterias. Entonces en esos pacientes son pacientes de riesgo que uno tiene que estar entonces un poquito mayor de énfasis en lo que es en el cuidado de la higiene personal de los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres, porque también hay entidades en mujeres que pueden favorecer las infecciones desde el punto de vista del tránsito. Las carúnculas, los quistes parauretrales, las estenosis uretrales, que también se ven en mujeres, y esto es un elemento que con mucha frecuencia pues entonces estimula las infecciones recurrentes en las mujeres y en hombres con patología de tipo principalmente local u obstructiva, que ahí viene entonces el otro fuerte de la urología, que es la parte de la próstata. Nosotros ha de saber, todo varón en algún momento de su vida está predispuesto. Usted tiene próstata, usted puede tener problemas de próstata algún día. Eso está claro. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque ahora mismo hay un cambio. Muchas veces, ahora mismo la tendencia y la corriente social, podemos encontrar varones que no son varones, que tienen problemas de próstata. Bueno, y se lo digo a ese segmento principalmente. De repente hay chicas que van a llegar a donde el doctor. No. Y se van a quedar de pie. No, que se ha visto chicas con cáncer de próstata. Con cáncer de próstata. Entonces es un punto, no es algo para uno, pero es algo para que tomen conciencia de ello, y tienen que saber que independientemente de esto, si usted tiene próstata, usted tiene que saber que usted corre el riesgo de desarrollar tanto problemas obstructivos como cánceres dentro de la próstata, que es uno de los males que más nos agobia. Doctor, el hombre dominicano, ese macho, y la visita al médico, ¿ha cambiado? Hoy podemos decir que ya el hombre está más abierto, sobre todo el adulto, porque ya hay una generación, que tal y como decía ahorita, que tiene más información, y eso ayuda mucho a la apertura y a la visita al médico. Pero esos sobre los 70 años, que son los de mayor riesgo, pero también los más difíciles de dejarse ir a tocar
y de ir al urólogo. Realmente la apertura a la información ha hecho que ya los hijos lleven de mano a los padres al urólogo. Mire, yo me chequeo regularmente, pero yo quiero traerle a mi papá. Yo quiero que mi padre se chequee por una serie de circunstancias. En la mayoría de los casos, esos tipos de pacientes son los que llegan acompañados de la esposa, de un hijo, porque la esposa se cansa. Pues dice, tú no me dejas dormir de noche. Tú te levantas demasiadas veces, o te oigo pujando muchas veces de noche para orinar, o le llena el baño, le maltrata, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de limpieza el baño. Que le ensucia el inodoro, todo eso. No solamente el inodoro, sino también el piso. Entonces la mujer se cansa de este tipo de situaciones y dice, bueno, yo creo que ya es el momento de nosotros llevarte al urólogo para, o si no, los mismos amigos, cuando salen a una fiesta, cuando están jugando domino, pero tú no dejas jugar uno tranquilo, porque nada más vive parándote para orinar. Entonces son de los detallitos ya que el hombre, bueno, pues va entonando, o un amigo que cae enfermo por una patología importante, ya sea por obstrucción o por cáncer, entonces comienza a verse reflejado en él y dice, ya tengo que ir al médico, no quiero que me pase lo de fulano, no quiero que me pase cómo está él ahora mismo, o que desgraciadamente eso haya conllevado a que haya perdido la vida por un asunto de descuido desde el punto de vista de salud. El cáncer de vejiga, porque oí ahorita que nos habló de la vejiga. ¿Qué tan difícil es y qué tan fácil también muchas veces se nos muestra? No solamente con el cáncer de vejiga, yo diría que todos los cánceres en una buena etapa del proceso tienen muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los cánceres? Es que nos llegan a mala hora. ¿Por qué? Porque la información llega un poco tarde ya. La evaluación principalmente. ¿Por qué? Porque encontramos personas que le llegan a la consulta a uno que dice, no, yo tengo más de un mes orinando con sangre. O yo he tenido episodios de sangrado, pero se me quita, vuelve, no tengo ningún tipo de problema con orinar. Entonces disocian realmente lo que es la parte de la sintomatología con una situación X. Yo me comí un mango, yo me comí un pepino, yo me comí algo que me hizo daño y eso me hizo sangrar. Y entonces eso hace que se descuide uno. Un mensaje importante que nosotros tenemos que saber es que la sangre en orina no es normal. Es un evento patológico, ya sea por un proceso inflamatorio, ya sea por un proceso infeccioso, ya sea por un problema de un cáncer, pues puede presentarse. Entonces la sangre no es un evento natural. Tenemos que inmediatamente... Donde quiera que haya sangre, bueno, hay que revisar porque... salvo usted no sea una mujer que menstrue con regularidad, la sangre no debe ser un elemento de aparición normal. Tanto en lo que tiene que ver con la orina, con lo que tiene que ver con el semen. Porque en algunas ocasiones podemos presentar hematospermia, que es sangre en el semen, que tiene que llamarnos la atención. O sea, ningún sangrado, salvo no sea el fisiológico, es un elemento normal en el sistema urinario. Es una indicación de riesgo, es una indicación de peligro. Es el botón amarillo que prende en el tablero del carro. Por lo cual amerita entonces darse el seguimiento correspondiente y la evaluación correspondiente por el especialista del lugar. El PSA, que a todos nos gusta, así mismo que sea por la sangre y no de manera directa. Me encanta. A mí me encanta hablar del PSA. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende que con el simple hecho de que yo me haga un PSA en sangre con cierta frecuencia es bueno y válido para el chequeo urológico. Tenemos que saber tres cosas importantes y a los pacientes le hago énfasis en eso. El examen urológico es una mesa de tres patas. Comúnmente, bueno, nosotros tenemos tres elementos básicos en el cual nosotros evaluamos la próstata. Uno de ellos, si bien es cierto, son los exámenes bioquímicos y dentro de ellos encontramos el PSA. El PSA es uno de los elementos que nosotros utilizamos. Hay otros elementos que nosotros utilizamos, fosfatasa alcalina, DDH, pero el más frecuente es el PSA porque el que, aunque no es específico 100% de cáncer de próstata, eso es bueno que el paciente lo sepa. ¿Por qué? Porque el PSA es una calicreína, es una proteína la cual la función del PSA es liberar el coágulo seminal cuando uno tiene actividad sexual. Esa es la función del PSA. Ahora bien, se ha demostrado que el PSA está involucrado
en el 80% de los pacientes con cáncer tiende a tener una elevación. Pero no solamente en cáncer, también se eleva cuando hay infecciones, también se eleva cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso inmune de la próstata. Entonces, por eso el PSA no es específico 100% a cáncer. Es un elemento, es una herramienta que nosotros utilizamos que cuando está alterado nos puede dar una idea. Hay un 15 o un 20% de los pacientes con cánceres de próstata que el PSA no se eleva. Ay, papá. Entonces no podemos amarrar el PSA al diagnóstico exclusivo de cáncer de próstata. Por eso entonces existen herramientas agregadas como lo que es el tacto dígito rectal. ¿Y por qué es importante el tacto dígito rectal? Y mucha gente le tiene temor o situaciones de lugar. Porque el tacto nos puede a nosotros ayudar a valorar no solamente con relación a la anatomía de la próstata, sino también si está caliente, si está lisa, si está dolorosa. El único examen que le dice que le duele la próstata cuando usted lo aplica es el tacto. La sonografía no da precisamente sensación. Señor, eso es como el embarazo. Entonces, que es tradicional, no hay forma de cambiarlo. Hasta lo ahora, de la próstata, no hay otra forma que no sea chequearlo directamente. No, yo muchas veces le digo a los pacientes, no es que no se puede hacer el tacto. Ahora, el mejor estudio para evaluar esto es otra herramienta que ha salido modernamente, la resonancia multiparamétrica de próstata, pero tiene un problema de costo. No podemos tirarle a la paloma con un cañón. ¿Verdad? Entonces debemos de guardar las herramientas de diagnósticos precisas para elementos que nosotros creamos que tenga una relevancia real. Entonces, el tacto, ¿cuál es el problema del tacto? Es que solamente nosotros podemos palpar alrededor de un 30% de la extensión de la glándula, porque lo que es está en contacto directamente con el recto. Una pregunta. ¿Hay una creencia o es una realidad que a mayor cantidad de sexo, más salud en la próstata? Tenemos hay estudios que hablan, que nos dicen que hasta 21 eyaculaciones por mes pudiesen mejorar la calidad de la próstata, siempre y cuando las actividades sexuales sean actividades sexuales bajo condiciones normales. ¿A qué llamamos condiciones normales? Bueno, que no sean eyaculaciones, no sean relaciones anales, que no haya una infección vaginal, ¿de acuerdo? Que sea bajo normativas normales, donde no vayamos a causar ningún tipo de riesgo a nivel del pene, que no por el tipo de actividad violenta o desenfrenada vayamos a ocasionar algún trauma a nivel del pene como tal. ¿Por qué? Porque también tener actividad sexual no controlada o no bajo condiciones, ¿verdad?, regulares, pudiese llevar también a tener proctitis, infecciones, inflamaciones, secreciones a nivel del pene, que pudiesen entonces complementar y agregar un factor como es la infección, que puede ser un factor que desencadene en algún momento algún problema prostático importante. Pero eso es una información que uno la escucha, y la gente, sobre todo, no importa la calidad no tiene que ser un profesional de la medicina. Sin embargo, la gente le gusta escucharlo por aquello del machismo en el dominicano. Claro. Pero es básico saber que también no es todo tipo de eyaculación. No es todo tipo de relación. Eso no. ¿Por qué? Porque eso pudiese conllevar entonces a otros problemas o situaciones que no es el fin por lo cual, ¿verdad?, buscamos la salud prostática o sexual en este caso. En el caso de los riñones, nos hablaba de la importancia del consumo del agua. Un país como el nuestro, tropical, de altas temperaturas, prácticamente el año completo. Así es. Porque aquí, aunque uno en la época otoño e invierno recibe una frescura momentánea, pero en el transcurso del día normalmente nuestras temperaturas son altas. Así es. Aparte de ese sentido del calor
normal del ambiente al organismo, ¿qué tanto le beneficia ese consumo de agua? Y los riñones, ¿cuáles son su combinación para el cuerpo humano? Es bueno saber que el riñón es como un filtro. Es un filtro el cual nos ayuda a eliminar algunos elementos que son nocivos al cuerpo humano y a controlar ciertas sustancias que a la vez nos benefician, ¿verdad?, del metabolismo normal. ¿Qué pasa? Siempre le pongo el ejemplo: mientras más turbia esté el agua, más rápido se ensucia el filtro y más rápido se tapa. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más agua nosotros tomemos, la orina sale menos densa, más clara, que eso es uno de los factores que muchas veces van los pacientes y dicen: doctor, estoy orinando muy amarillo. A lo mejor está tomando poca agua, o a lo mejor se está exponiendo mucho a actividades que tengan a producir calor. Se deshidrata más por un proceso de ejercicio y de evaporación del agua. Entonces, pero no solamente el agua, también nosotros tenemos que saber que la ingesta de ciertos alimentos conllevan a una eliminación de sustancia mayor a través del riñón. Entonces, tenemos que tener control, no solamente con el agua, sino también con lo que son las sales y las especies. Nosotros somos un país que come, que de Latinoamérica tiene, que como nosotros decimos, el sazón dominicano es bueno. Es bueno. Pero a la vez de que es bueno, es por los condimentos que se le echan. Es muy cargado. Es muy cargado. Muy cargado. Es muy cargado. Entonces eso hace que, desgraciadamente, la temperatura, la falta de ingesta de agua, el abuso a veces excesivo de algunas sustancias o de algunos condimentos o de algunas salsas, pues conlleven a sobrecargar más el riñón. Sí, porque somos muy de guiso. Somos muy de guiso y muy de embarre. Sí. O sea, es difícil nosotros, por ejemplo, ir a un sitio que vayamos a comer una carne que no le echemos un aderezo. Entonces eso hace que, a pesar de que la carne es un elemento rico en proteínas, pues carguemos más de proteína al cuerpo, pero aparte de eso le echamos colorantes, saborizantes, preservantes, que al final del día es tanto así que si nosotros nos fijamos, cuando orinamos, que cuando comemos este tipo de alimentos y orinamos, nos damos cuenta que la orina tiene un olor diferente por la sobrecarga de soluto que tiene. Entonces tenemos que tener un balance, no simplemente con el agua. El agua es un elemento y quizás el más importante de todos, pero también tenemos que tener un control importante con lo que es la parte de la alimentación, los elementos que ingerimos. Y los mismos jugos. Bueno, el problema es que ya es tan difícil ir a un sitio y encontrar un jugo natural. Ay. La mayoría de veces son jugos ya de concentrado, con preservantes, colorantes, que en vez de hacer un favor, pues nos dificultan más quizás el estilo, el desempeño normal o el metabolismo normal de nuestro cuerpo, y va en desfavor de lo que es la salud corporal de uno como tal. Y una cosa, eso de no voy a tomar agua o no quiero tomar líquidos para no ir mucho al baño, eso no es salud. No, es una desinformación general. Lo que nosotros tenemos que evaluar realmente, porque si realmente estamos orinando mucho, ¿cuál puede ser la causa que nos esté llevando a orinar mucho? Te comento esto, Fabio, porque, por ejemplo, muchos pacientes que tienen trastornos miccionales, pacientes que tienen la próstata grande, que tienen algún problema urológico, se restringen del uso del agua para no orinar, no sabiendo que el problema no es el agua que tomen, es la causa que lo está llevando a orinar con frecuencia. ¿Y por qué uno orina con frecuencia? Bueno, porque muchas veces la vejiga no vacía adecuadamente. Y yo siempre le pongo en relación el ejemplo del tanque de la gasolina. Es que si usted cuando va, ¿cuál tanque se llena más rápido? ¿Aquel que tiene un tanque medio o aquel que tiene 3/4? El que tiene 3/4 se llena más rápido. Entonces eso es lo que pasa. Si la vejiga no vacía adecuadamente y nos queda mucha orina en la vejiga por un problema de vaciado, pues entonces más rápido le va a dar deseo de orinar. No, porque esa es otra. Muchas veces se va tan rápido al baño que no se termina, o sea, no se concluye con el ejercicio de orinar completo. Ya. Y se llevan una parte, pero al ratico tienen que volver. A veces por asunto de tiempo y a veces porque tienen algún trastorno o alguna patología.
¿Cuál es el problema con esto? Es que lo hacemos como ya es parte normal, y muchas veces le preguntas, por ejemplo, a un paciente, ¿cuántas veces se levanta de noche a orinar? No, yo me levanto 4 o 5 veces. ¿Y usted está orinando bien? Claro, yo estoy orinando bien, doctor, yo orino mucho, yo orino bien. Entonces eso es un error que muchas veces cometemos. Normalmente la persona, a razón de la edad, es un signo de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta y evaluar por qué orina tanto de noche cuando lo normal no debería de ser tanto. Inclusive, tú sabes que hay personas que limitan el consumo de líquidos a partir de cierta hora para evitar eso. El tener entonces en la noche que ir al baño y despertarse e ir al baño. Yo siempre he dicho que es una forma de apalear lo malo. Ajá. O sea, en vez de buscar una solución definitiva, tratamos de buscar una solución parcial para no postergar y postergando tanto entonces lo que es la solución real del proceso, que es investigar por qué ocurre esto y cuáles son los métodos que podemos tomar para la corrección definitiva o paliativa, porque muchas veces lo que hacemos es que damos tratamiento clínico o un medicamento para tratar de mejorar eso en lo que el paciente se restablece y buscamos la forma de buscar el patrón definitivo del proceso. Bueno, la verdad que estos son informaciones que nosotros queremos acompañar y queremos dar para que también la gente vaya asumiendo conductas. Claro. Porque esto es más una enseñanza de lo que realmente se tiene que hacer. Porque, señores, nosotros somos muy prácticos y nos gusta mucho lo fácil. Sí. Nos adecuamos. Los atajos. Sí. No, es un asunto por naturaleza, de formación. Quizás el ser isleño, claro, y de un país tropical donde el día y la noche se utilizan cada una con sus características. Pues así mismo también tratamos los efectos de la salud y lo importante en esto es que la gente vaya adquiriendo la conciencia, pero que deje de ser metódico, porque cada cuerpo es diferente. Así es. O sea, yo no puedo asumir que lo que mi padre utiliza porque es hombre, al igual que yo, o lo que mis hijos utilizan, o lo que yo utilizo, es algo que se convierta en una medicina común. No, cada cuerpo es diferente. Es diferente. Y responde a una terapia diferente. diferente. Sí, eso pasa muchas veces. Nosotros siempre tenemos un consejero de salud, un vecino que siempre nos dice, tómate esto, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro. No sabiendo que a falta de una evaluación completa, algunas sustancias o algunos medicamentos pueden mejorar una cosa, pero pueden empeorar otras. Entonces, eso es un término que difícilmente saberlo si no se hacen las condiciones, si no se hacen los estudios del lugar, si no se hacen las evaluaciones pertinentes por los especialistas pertinentes del proceso. Y eso hay que estar bien claro en eso. Lo ideal siempre en estos procesos de conocimiento, lo que nosotros queremos siempre es externarle al ciudadano común y al paciente que hay necesidad de que se cuide, que tiene una necesidad y un compromiso tanto con él mismo como para con sus hijos, con su familia, de poderse dar seguimiento, de poderse hacerse las evaluaciones del lugar, porque muchas de estas enfermedades son silentes. Y cuando llega la necesidad de tomar una conducta que, gracias a Dios, en los últimos años, yo diría que en algunos 15, 20 años, la medicina dominicana ha presentado una revolución desde el punto de vista tecnológico en lo que es la parte de diagnóstico y lo que es la parte terapéutica. O sea, antes, para poderse hacer, por ejemplo, un examen, un PET scan, había que ir a Miami o había que ir a Puerto Rico para poder realizárselo. Ya al día de hoy nosotros en Santo Domingo contamos con, creo que más de 4 unidades de PET scan, donde ya se lo pueden hacer libremente aquí. Estudios ya moleculares, estudios genómicos de cáncer, pues ya gracias a Dios están dispuestos en el país, y que ya podemos contar con esa herramienta de diagnóstico, que tenemos resonancia de última generación, que tenemos ya
Tenemos robots en Santo Domingo, de lo cual nosotros somos parte del equipo quirúrgico de la unidad del Abreu. Y eso es importante. O sea, los avances que ha habido en cuanto a tecnología para beneficio del paciente, yo creo que ha sido un salto cuántico en lo que era la medicina de 20 años atrás y lo que es la medicina de 20 años actualmente. Sí, nosotros como país hemos avanzado en ese aspecto y gracias a Dios somos una generación que nos estamos beneficiando, porque tenemos inclusive una gran cantidad ya de unidades, o sea, de centros donde nos dan las atenciones primarias, pero también los costos se han disminuido. Sí. Anteriormente ir al médico era mucho más difícil en todo el sentido de la palabra y era una carga económica mucho más elevada. Claro, claro. Por lo menos para la parte preventiva, que es la parte que nosotros queremos fomentar, a que la gente siga asistiendo a su consulta. Señores, la consulta anual o semestral, dependiendo su edad o su condición, pero eso es básico. Claro. Porque ir al médico cuando ya el cuerpo no da y cuando es el cuerpo el que manda a uno de emergencia, ya ustedes saben que las consecuencias van a ser otras. Indiscutiblemente, la salud preventiva sale mucho más barata, es mucho más tranquila desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque cuando ya las patologías llegan, pues entonces la cosa se nos complica un poquito. Yo diría, si bien que nos falta todavía algunas cositas en lo que es la parte de acompañamiento desde el punto de vista de las prestadoras, abrir quizás un poquito más los catálogos de servicios, que las nuevas moléculas pues lleguen a formar parte del nuevo proceso, que la medicina y la asistencia sea universal en todos los servicios. O sea, que para yo, por ejemplo, poder recibir una atención, fragmentar una piedra con láser, pues que no sea problema para el asegurado normal. Que cuando yo quiera recibir una cirugía por laparoscopía no sea un problema para el asegurado normal. Que si yo necesito una cirugía robótica, no haya que poner trabas para yo poder recibir una atención adecuada en un servicio adecuado de alto nivel para una persona normal. Porque ahora mismo el sistema está tan restringido que muchos de esos servicios solamente lo tienen personas que tienen una alta póliza de seguro. Que sea universal el servicio para que esas personas también de escasos recursos pues puedan recibir la asistencia del lugar en esa parte. Mire, y ahora que estamos hablando de reformas, y una de las reformas que se habla es la del Código Laboral, nosotros nos atrevemos a decir también que el empleador, aquel patrono, entienda y busque en su conciencia lo beneficioso que le va a hacer tener un empleado sano. Claro. Porque lo primero que le va a mejorar es el ambiente de trabajo. Es lo primero que le va a mejorar. Entonces, vamos a ver si se puede incluir, que sea algo normal, que usted también le pida los últimos resultados, para que obligue a que ese empleado vaya al médico. Sí. ¿Por qué? Porque hay una etapa que la gente lo único que quiere es trabajar y no se atreve a coger esas 2 horas, esas 3 horas para ir al médico y hacerse los chequeos. Sí, hay compañías y hay algunas corporaciones que hacen cierto grado de evaluaciones periódicas al empleado. El problema con muchas veces es la continuidad de esos procesos. Eso suele suceder en la mayoría de los niveles. Por ejemplo, jornadas que se hagan desde cierto punto de vista laboral, pues darle continuidad con eso en pro y beneficio del empleado. Yo creo que si nosotros fomentamos esto, pues entonces eso puede ayudar a que muchas cositas puedan tratarse de forma simple, correcta. Porque, ejemplo de ello,
un paciente que se diagnostique con una hipertensión arterial, que no se trate porque entienda que es joven, aquel paciente que tenga una diabetes en debut, que no se trate, pues son pacientes que generalmente se complican desde el punto de vista renal, cardiovascular, y son pacientes que entran en enfermedades catastróficas temprano, pudiendo ser evitables, con Señores, un chequeo rutinario. Muchas veces nosotros nos sorprendemos de que fulano 32 años le dio un infarto. Ahí andamos ahora buscando si la culpa es de la vacuna del COVID o cuál es la razón. Señores, el tema de la presión arterial, muchas veces hasta el tipo de alimentación que usted lleve, Claro. es lo que lo va a arrastrar a una condición. No, y que hoy en día, por la velocidad de vida que nosotros llevamos, Ese estrés. ¿quién come bien? ¿Quién no tiene estrés? ¿Quién descansa ¿Quién bien? descansa bien? O sea, a medida que las sociedades se van desarrollando, pues así mismo se va complicando un poco lo que es el estilo de vida. Hay más países como el nuestro que tienen cierto grado de situaciones que no complementan o no preparan desde el punto de vista social lo que es la parte de la vejez de uno. Países como nosotros, que nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia pensión, la mayoría de los casos, porque una pensión de 20, 30, 40 mil pesos, desgraciadamente, como dicen por ahí, ni para la medicina va a dar con el tiempo. Entonces, la inclusión en el plan básico de salud de medicamentos de alto costo, o de que realmente se cumpla la inclusión total de los medicamentos, porque muchas veces tenemos apenas 8 mil pesos, 10 mil pesos de medicamento al año, que en una sola vuelta de la farmacia se van. Entonces, poderle garantizar al paciente crónico que sus necesidades básicas en cuanto a salud y medicina van a estar cubiertas, yo creo que es un elemento importante actualmente, y eso podría, ¿verdad?, disminuir la carga emocional que muchas veces tenemos nosotros ya aparte de lo que es el día a día. No, y una cosa, que por eso los empleados muchas veces ven que ese descuento que se le hace para temas de seguro es un descuento innecesario y lo protestan, quisieran no tenerlo, pero lamentablemente el seguro médico en cualquiera de sus condiciones, sea el seguro del Estado, el obligatorio, o el seguro ya de manera particular, que es cuando se tiene una póliza privada, es un elemento que hay que utilizarlo. Usted no hace nada pagando un seguro para no utilizarlo en algo de ir a una evaluación simple. Señores, lo preventivo es importante para el ser humano. Nosotros tenemos un axioma que dice menos es más. Entonces, evitar que las cosas se compliquen, evitar que las cosas lleguen además por no tener una evaluación temprana, es algo un poquito difícil. Las recomendaciones siempre son tratar de ir a su visita periódica. En el caso de nosotros, por lo menos, que es la parte urológica, si usted tiene antecedentes familiares de primera línea, llámese abuelo, llámese tío, llámese padre, usted tiene una probabilidad mayor de presentar cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es la regla? Lo normal, países como nosotros, donde tenemos una alta incidencia de lo que es la raza negra, pues nosotros debemos de empezar una conducta de visita urológica temprano, a partir de los 35 años, para evitar... Ya no los 40, ahora los 35. Ya. Si nosotros tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, tenemos un nivel de riesgo 3 o 6 veces mayor de presentar cáncer de próstata que la población natural. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que poner énfasis en eso. Mira, nosotros, a diferencia de lo que es el cáncer de útero, de cervix, o el cáncer de mama, nosotros tenemos una predilección mayor a desarrollar cáncer que la mujer. El problema de esto es que muchas veces no desarrollamos la edad suficiente para poder expresar esa patología. Y estudios ya lo han demostrado, por ejemplo, estudios donde
donde se han hecho en autopsias en hombres por encima de los 90 años, más del 95% presentaban cáncer de próstata no clínicamente significativo. O sea, que el cáncer de próstata podríamos decir que es una enfermedad natural del hombre. El problema es el diagnóstico y el tipo de cáncer que aparezca. Entonces, por eso es importante la evaluación temprana y la continuidad en el proceso de investigación del mismo. Pero si es una persona con antecedentes familiares, es de obligación empezar temprano su chequeo urológico. Si no tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, pues a partir de los 40 años, entonces comenzar la práctica frecuente de evaluación. Y la evaluación primera es la del tacto. Bueno, dentro de la evaluación es un elemento que, aunque no nos guste, a utilizar para entonces poder estar más tranquilito con eso. Y uno lo repite y lo dice. Es para eso, para que la gente vaya teniendo la conciencia de que es necesario. Fijar eso en la mente de cada individuo, no solamente del hombre, sino en la mujer, porque esa mujer tiene hermano, porque esa mujer tiene padre, esa mujer tiene esposo. Sí. Entonces, el vivir recalcando es como la clase, es como la tabla del 5. Si usted no la repite, no se la aprende. Entonces, en el repetir de las cosas, pues ya vamos fijando y vamos haciendo costumbre de ello. En el caso de la mujer, gracias a Dios, que la mujer tiene más cultura por el cuidado y por la manera como en su formación tiene más cultura de ir al médico y más paciencia de ir al médico. Pero eso es algo generacional, Fabio, porque mira qué pasa. Es muy difícil tú encontrar un padre que lleve al hijo en una consulta urológica normal. Ajá. Más sin embargo, que es muy frecuente que tú ves que la madre desde pequeña comienza a llevar a la niña para que se vaya familiarizando con el proceso. Uh-huh. Y la madre va acompañada de la hija. En el caso del hombre es difícil. Tú ves que el padre vaya con el hijo a chequearse. Generalmente si va es porque el hijo lo está llevando. Sí. No porque el padre lo está llevando para que se vaya familiarizando con el proceso. Entonces es un asunto, como bien decías, es un asunto generacional. Es un asunto de comenzar a educar desde ese nicho familiar esa conciencia, no solamente en lo que tiene que ver con la parte familiar, con la parte del respeto, con el honrar, ¿verdad?, sus compromisos y de estudiar, sino también que desde el punto de vista sexual, emocional y de salud, debemos de como padres tener ese compromiso de ir aportando esa semillita para que así las generaciones vayan entendiendo y las cosas puedan hacerse más fáciles. Y de verdad que yo le agradezco que él nos haya cedido este tiempo, que no lo robamos, lo sacamos del consultorio, pero lo sacamos fue para ampliar el ejercicio profesional en el día de hoy. No, le agradecemos de verdad la oportunidad, Fabio, de poder estar aquí, de poder ser parte quizás de un aprendizaje para alguien el día de hoy, y sobre todo hacer conciencia de que tenemos un compromiso personal, familiar y social para hacer hincapié y para que estimular el chequeo temprano y la necesidad que tenemos de ser promotores, cada uno de nosotros, de que las cosas se pueden hacer bien, de que las cosas se pueden tomar a tiempo y sobre todo de que tenemos personas que nos quieren y que queremos que mantenga siempre una buena salud desde el punto de vista físico y emocional. Y que tenemos profesionales comprometidos con la salud, que piensan en eso, en la salud. De verdad que las gracias. A ti por dejarnos compartir este día, este tránsito matutino especial de nuestra ciudad y compartir con todo el público que hoy se encuentra con nosotros. Vamos en la nueva forma de hacer televisión. Cáeme atrás.